Ser una iglesia grande que refleja la gloria de Dios, la supremacía de Cristo y la influencia del Espíritu Santo, provocando un encuentro con la persona de Jesús. Un encuentro poderoso, lleno de alegría y virtud. Iglesia, encuentro poderoso. Iglesia, encuentro poderoso. Iglesia, encuentro poderoso. Refleja la luz de Jesús. Estaban platicando una mamá camello con su hijo camello, con su bebé camello. Y entonces, como todo niño, el bebé camello está haciéndole preguntas a su mamá camello y le dice: mamá, ¿por qué nosotros los camellos tenemos una joroba? Y entonces la mamá le dice: hijo, porque nosotros caminamos en el desierto y necesitamos almacenar agua porque en el desierto no la hay. El bebé camello asimiló la respuesta y preguntó: mamá, ¿por qué nosotros tenemos unas patas tan largas y tan flacas? Y la madre camello le dijo: hijo, porque en el desierto nosotros caminamos grandes distancias y necesitamos que nuestros pasos tengan un alcance mayor, pero que sean a la vez ligeros. Por eso tenemos piernas largas y flacas. Y entonces el bebé asimiló la respuesta y preguntó: mamá, ¿por qué nosotros los camellos tenemos pestañas tan largas? Y la madre le dijo: porque en el desierto, hijo, donde nosotros caminamos, hay tormentas de arena y las grandes pestañas protegen nuestros ojos. Y entonces el bebé dijo: mamá, ¿por qué si nosotros tenemos joroba para almacenar agua en el desierto y patas tan largas y flacas para caminar grandes distancias en el desierto y pestañas tan largas para protegernos de la tormenta del desierto? ¿Qué hacemos en el zoológico? Y la moraleja es que tú vas a ser muy útil cuando te encuentras en el lugar perfecto y adecuado. Dios te dio habilidades para que tú funciones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Para ser útil en las manos del Señor, tú debes soñar con ser parte de este grupo selecto, de este equipo de trabajo privilegiado que Dios ha llamado el remanente fiel. Y estamos viendo las características del remanente fiel. Y hoy toca ver que el remanente fiel sirve con su don a su iglesia. Cada persona, miembro de la iglesia, que se considera a sí mismo: yo quiero ser de este remanente fiel, debe decidir servir en el ministerio de su iglesia. Dice un viejo proverbio: ay del que anda de iglesia en iglesia, pero no hace andar su iglesia. Y la pregunta es: ¿cómo puedo yo pasar de las afirmaciones a los hechos? Sí, correcto, yo quiero servir en el ministerio de mi iglesia, pero ¿qué debo hacer para servir en el ministerio de mi iglesia? Yo no quiero estar en el zoológico desperdiciando mis dones. Entonces hay 3 cosas que debemos hacer si queremos servir en el ministerio de nuestra iglesia. Número 1 es descubrir y usar nuestros dones. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades espirituales que nosotros podemos usar para edificar a otros, para servir a otros, para bendecir a otros. Yo debo descubrir en qué soy bueno y eso que soy bueno, usarlo para inventar un ministerio, una tarea espiritual, algo que yo pueda hacer para que de esa manera yo sirva en mi iglesia. Yo debo descubrir y usar mi don
Dice el apóstol Pedro que todos hemos recibido un don, lo da por hecho, cada uno según el don que ha recibido. Ahora, este don, esta habilidad, yo puedo ser muy bueno para cantar, puedo ser muy bueno para escalar una montaña, puedo ser muy bueno para construir un mueble, puedo ser muy bueno para poner un techo o colar un techo, puedo ser muy bueno en un sinfín de tareas vocacionales y entonces debo usar eso para edificación del cuerpo de Cristo, porque de hecho el texto lo dice, según el don que has recibido, compártelo, ministralo a los demás, porque tú eres un buen administrador de lo que Dios te ha dado, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no te lo ha dado para que tú te luzcas, para que te enriquezcas o para que presumas. Te lo ha dado, como dice el texto, ministrelo a los demás. Te lo ha dado para que sea útil a los demás. Bendición para los demás, edificación para los demás. De hecho, para los demás de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo y cada miembro hace por el cuerpo para satisfacerlo y bendecirlo. ¿Qué más debo hacer? Debo descubrir y usar mi don, pero debo prepararme para servir. Sí, porque siempre debemos seguir aprendiendo y perfeccionando lo que hacemos, para hacerlo bien y ahora hacerlo muy bien, para hacerlo muy bien y ahora hacerlo excelente, para hacerlo excelente y ahora hacerlo perfecto, y hacerlo perfecto y ahora hacerlo extraordinariamente perfecto, y luego el espacio sideral. Es decir, siempre debo ir haciendo crecer aquello que Dios me ha dado para servir. ¿Y cómo logro eso? Prepararme. Dice Efesios 4, 11 y 12, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué los puso? A fin de perfeccionar a los santos, a fin de darle clases a los santos, a los hermanos, a los creyentes, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso en la iglesia tenemos clases, tenemos un seminario donde puedo, si se ofrece un curso de homilética, que es la ciencia de la predicación, tomarlo. Si se ofrece un curso de hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, tomarlo. Cuando se ofrece un curso de apologética, que es la ciencia que argumenta las doctrinas de la Biblia para defender la fe, tomarlo. Es decir, siempre debo prepararme para servir y de esa manera seguir siendo muy útil y no quedarme en la obsolencia, ¿verdad? O en la mediocridad, o en las migajas, o en las sobritas para Dios, sino debo prepararme para seguir sirviendo. Y por último, ¿qué debo hacer para servir en el ministerio de mi iglesia, además de descubrir y usar mi don y prepararme para servir? También debo mantener mi actitud de siervo. Sí, porque yo podría lograr un certificado ministerial, un diploma, ¿verdad? Un diplomado, un bachillerato en liderazgo, una licenciatura en teología y entonces empezar a flotar, ¿verdad? Empezar a sentirme más que otros. No, ¿verdad? Debo mantener mi actitud de siervo. Y este concepto que estoy diciendo suena como una lavada de cerebro para mantener sumiso y sujeto a la persona que es miembro de la iglesia. Y no, eso lejos de ser un lavado de cerebro, es emular, es imitar a Cristo Jesús, quien es el ejemplo supremo del siervo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, ¿sí?, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a nosotros los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. Entonces, Dios es el ejemplo supremo de esta actitud de siervo. Dice el apóstol Pablo a los filipenses,
Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimen cada uno a los demás como si los demás fueran superiores a ti mismo. Y no mire cada uno por lo suyo propio, sino también mire por lo que los demás necesitan. Eso está en Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Entonces debemos mantener una actitud de siervo para servir a los demás. Cristo dijo: yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Y Él era Dios, Él es el Rey entronizado en los cielos, ¿verdad? Y Él tomó actitud de siervo. Entonces vive feliz el día de hoy, sabiendo que tú puedes ser parte de este remanente fiel, ¿verdad? Este remanente que está mostrando y emulando y demostrando su fidelidad al Señor, de este equipo de trabajo de Dios que mantiene viva la tarea de la diseminación del Evangelio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero para ser remanente fiel, yo debo mantener mi lealtad a mi iglesia, proteger la unidad de mi iglesia, compartir la responsabilidad de mi iglesia y servir en el ministerio de mi iglesia. ¿Cómo puedo servir en el ministerio de mi iglesia? Descubrir y usar mi don y no quedarme en el zoológico. Prepararme para servir y dejar la mediocridad y caminar hacia la excelencia y mantener mi actitud de siervo, no elevándome, sino poniendo los pies en la tierra y imitando a Cristo Jesús. Soy el pastor Fito Gómez de la Iglesia Encuentro Poderoso 28.9 de la Ciudad de México. Deseo que tengas un fin de semana maravilloso y que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, hoy y siempre. Ser una iglesia grande que refleja la gloria de Dios, la supremacía de Cristo y la influencia del Espíritu Santo, provocando un encuentro con la persona de Jesús. Un encuentro poderoso, lleno de alegría y virtud. Iglesia Encuentro Poderoso, Iglesia Encuentro Poderoso, Iglesia Encuentro Poderoso, refleja la luz de Jesús.